Buenos días a todos. Vamos a continuar con las exposiciones de las clases de la semana 4, Física 3. Si ustedes recuerdan, en la primera clase hablamos sobre lo que es la ley de Gauss. Comenzamos hablando sobre lo que es campo, flujo, y posteriormente deducimos la ecuación de la ley de Gauss. Hoy en esta clase vamos a trabajar sobre las aplicaciones de esa ley. Muy bien. Fíjense de que como estamos hablando de los efectos de la carga, ¿en qué tipo de cuerpo nos interesa trabajar? En los materiales conductores y en los materiales aislantes o dieléctricos. Sabemos de que los materiales conductores presentan facilidad para que la carga elemental se mueva en su interior. No así los materiales aislantes o dieléctricos. Entonces, son dos materiales diferentes, de comportamiento microscópico diferente, referente a lo que es la conducción de carga. Entonces, primero vamos a, como en los problemas que vamos a resolver de aplicación de la ley de Gauss, hay materiales conductores. Entonces, veamos cómo se comporta un conductor y vamos a aplicar la ley de Gauss en estas tres situaciones que tenemos acá. Primero, supongamos de que este es sólido, este es un material, un pedazo de cobre, supongamos un metal, y que es sólido, y que de alguna forma nosotros le hemos entregado carga. Si nosotros nos preguntamos, cuando se carga un cuerpo, ¿qué es lo que le trasladamos? ¿Le trasladamos carga positiva o carga negativa? Bueno, de acuerdo a las leyes de la electrodinámica, quien se mueve es el electrón. ¿Por qué? Porque el electrón, comparado con el protón, la masa del electrón es sumamente pequeña. Por lo tanto, los efectos, al plantear la segunda ley de Newton, diríamos de que una masa pequeña es muy fácil iniciar el movimiento y mantener ese movimiento, y una masa muy grande, por su inercia, presenta dificultades primero para iniciar el movimiento y después para mantener ese movimiento. Entonces, si nosotros hacemos la relación de la masa del protón y la masa del electrón, resulta de que la masa del protón es 1803 veces la masa del electrón. Entonces quiere decir que el protón es muy másico, tiene una masa a nivel microscópico comparado con el electrón, una masa sumamente muy grande. Entonces, para decirles que cualquier método de carga que nosotros utilicemos para cargar este pedazo de cobre, por ejemplo, le hemos entregado electrones o le hemos quitado electrones. Cuando un cuerpo hay traslado de carga de un cuerpo a otro, son los electrones los que se mueven. Entonces, si este cuerpo está positivo, es porque le hemos quitado electrones. Hay un déficit de carga negativa. Entonces, la carga neta es positiva. Muy bien. Consideremos que es un sólido, que es un conductor cargado, y respondamos a algunas situaciones. Primero, en los conductores cargados, la carga se deposita en la superficie. Veamos por qué.
Si nosotros, imaginen ustedes que cargamos un cuerpo, ya sea positivo o negativamente, hemos dicho ya de que la carga que se mueve no es la carga positiva, sino que la carga negativa, los electrones. Entonces, los excesos de carga se depositan en la superficie. ¿Por qué? Bueno, porque una carga positiva se repele con otra positiva. ¿Y cuál es lo más lejos que se pueden separar? Bueno, irse a la superficie. Esa es una característica de los conductores. La carga se deposita en la superficie. La carga excedente o la carga neta. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros aplicamos la ley de Gauss, imaginen que hago una superficie gaussiana de esta forma. Saben ya ustedes que las superficies gaussianas pueden tener cualquier forma, pero que para aplicar Gauss hay una exigencia, y la exigencia es que haya simetría. Simetría entre el vector unitario de esa superficie y la línea de campo. Entonces, en este caso, vean, si nosotros decimos que esta es la superficie gaussiana, ese sub 0, y aplicamos Gauss, llamémosle a esta situación A, aplicamos Gauss sobre una superficie S sub 0. Gauss dice, es igual el integral cerrado de E punto de A, que representa el flujo neto, es igual a la carga neta cerrada entre epsilon sub 0, que es la permitividad del espacio vacío. Entonces, si la carga en este pedazo de conductor, la carga excedente se deposita en la superficie, ¿cuánto va a ser la carga encerrada? La carga encerrada es 0. Entonces tenemos que integrar el punto de A es igual a 0. Muy bien. Para que sea 0 este integral, ¿qué tiene que ser 0? Bueno, ahí tenemos dos elementos, el campo y un diferencial de área, un diferencial de superficie. Los diferenciales espaciales no pueden ser 0. ¿Por qué? Porque el espacio existe independientemente si ese espacio está afectado o no por una magnitud física. Entonces el diferencial de área no puede ser 0. ¿Quién tiene que ser 0? Tiene que ser 0 el campo. Entonces el campo en el interior de los conductores el campo eléctrico en el interior de los conductores cargados es 0. Muy bien, ¿por qué? Porque la carga se va a la superficie. Entonces, si alguien está pensando, mire, pero ahí, como es un sólido, hay átomos. ¿Sí? Correcto. Pero si nosotros en este espacio interior sumamos las cargas positivas y las cargas negativas, nos van a dar que es la misma cantidad. El excedente de carga va a estar en la superficie del conductor. Bien, caso 1. Vamos al caso 2.
Vean, en este caso tenemos un pedazo de material conductor cargado, pero tiene una cavidad. O sea, aquí no hay conductor. Aquí hay. Entonces, ¿qué va a suceder? Si nosotros volvemos a aplicar una superficie gaussiana y repetimos el mismo procedimiento, ¿qué va a suceder? La carga tiene que ser cero, el campo tiene que ser cero, independientemente si hay cavidad o no, como el caso primero. Entonces acá, en este segmento que está, supongamos que hay ahí, entonces el campo tiene que ser cero y el sólido cero. ¿Por qué? Porque la carga está depositada en la superficie. Veamos la tercera situación. Hay una cavidad en el conductor, ¿verdad? Y imagínense que tenemos un conductor de una forma no simétrica y hay una cavidad. Supongamos que el conductor inicialmente está neutro y nosotros de alguna forma depositamos esa carga Q en el centro de la cavidad. Entiéndase que en la cavidad no hay sólido, pero un espacio ahí donde hay aire. Bien, entonces, ¿qué va a suceder? Imaginen que está inicialmente neutro y de alguna forma nosotros depositamos una carga puntual. Debe seguirse cumpliendo que la carga se deposita en la superficie y que el campo eléctrico en un conductor es cero. Estas son ya dos condiciones que hemos establecido en otras situaciones anteriores. Entonces, ¿qué va a suceder? Como aquí tenemos más Q, si nosotros nos planteamos una superficie cerrada, gaussiana, que encierre la cavidad y la carga Q, debe cumplirse que en el sólido el campo debe ser cero. Y según la ley de Gauss, vean, hoy sí tenemos carga encerrada. Hay una carga más Q. Pero aún así debe cumplirse que en el sólido el campo debe ser cero. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que al introducir la carga Q sub cero se da una inducción. Y en las paredes de la cavidad, en la superficie de la cavidad, se va a inducir una carga menos Q. Aquí tendríamos menos Q. ¿Para qué? Para que al aplicar Gauss, la carga neta nos dé cero. Vamos a ver ahora en la situación B. ¿Qué va a suceder? En la situación C, tenemos que, al aplicar la ley de Gauss, la carga encerrada, ¿cuál sería? La carga Q sub cero, positiva, menos la carga inducida en las paredes de la cavidad sobre epsilon sub cero. Entonces, la carga encerrada por esta línea, que está representando la superficie gaussiana, la carga encerrada es cero. Entonces, ¿dónde estamos calculando el campo? En la región donde estamos colocando la superficie gaussiana. Quiere decir que después de la cavidad, el campo eléctrico debe ser cero. ¿Vean? ¿Dónde? En el sólido.
¿Y qué sucede en la parte exterior de este sólido? Entonces se induce una carga positiva en la superficie. Debe cumplirse la primera condición. La carga se deposita en la superficie, tanto en las paredes de la cavidad como en el sólido. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros queremos averiguar a qué sería el campo? Aplicar la ley de Gauss para determinar el campo fuera de esa región, ¿verdad? Este campo es para dentro del conductor. Bien, pero ¿qué pasaría si tiramos una superficie gaussiana que encierre todo el sistema? Entonces, ¿cuánto va a ser la carga encerrada? Más Q menos Q más Q. En el conductor se induce una carga más Q. Entonces sería más Q menos Q, 0, más Q. Entonces la carga encerrada sería una carga Q sub 0, que es la que encierra la cavidad. Porque la otra, vean, por inducción, esta carga que está acá sería igual en magnitud y en sentido contrario a la carga que está en la superficie del material conductor. ¿Qué hemos dicho? Considerando un metal. Nos han enseñado desde bachillerato, ¿verdad?, que los metales son buenos conductores y que pues esa característica facilita el traslado en su interior de las cargas elementales de los electrones. Muy bien, preguntémonos ahora cómo es el campo en un diferencial de superficie de cualquiera de las tres situaciones que hemos estudiado. Vamos a generalizar. Vamos a decir campo en la superficie de un conductor. Estamos hablando de conductores. ¿Cómo es el campo en dirección? ¿Y cómo es el campo en magnitud en las cercanías de la superficie del conductor? Independientemente de la forma que tenga el conductor. Si es una esfera, si es una placa, si es una superficie, ¿cómo es el campo en puntos cercanos a esas superficies? Entonces, imagine que tomamos un diferencial acá de superficie y lo trasladamos, hacemos un zoom y lo trasladamos este diferencial. Muy bien, vamos a aplicar la ley de Gauss. Formemos una superficie gaussiana, un cilindro. Digamos que esta va a ser la superficie 1, S1, la tapadera superior a la superficie 2 y la tapadera inferior la superficie S3. El material tiene una carga en superficie que es positiva. Muy bien, dibujemos una línea de campo. Asignémosle a esa línea de campo
una dirección. Entonces vean que este es a nivel microscópico. Estamos aplicando Gauss en un segmento muy pequeño de la superficie de ese sólido que está cargado. Muy bien, ¿qué dice Gauss? Gauss dice de que la carga encerrada por una superficie cerrada es igual a la carga neta que está dentro entre X y sub 0. Entonces, ¿qué debemos de hacer para determinar el valor de la magnitud del campo en cualquier conductor cargado? Producto escalar del campo por un diferencial de área integrado en toda la superficie cerrada S sub 0. ¿A qué es igual? Bueno, tenemos entonces que la superficie cerrada la estamos planteando como un cilindro. Un cilindro es una superficie cerrada. Tiene dos tapaderas y tiene el envolvente. Entonces, un integral sobre la superficie C1 más un integral sobre la superficie C2 ahí tenemos planteada entonces la ley de Gauss. La superficie cerrada está formada por tres superficies, la suma, la combinación de tres superficies abiertas. Hagamos los productos juntos. Por ejemplo, en S1, ¿a qué le estoy llamando S1? Al envolvente. Entonces sería producto del campo por un diferencial del área 1. Observen, el área de S1, su vector unitario es un vector normal. ¿A quién? A la superficie. Normal porque es su dirección en 90 grados con la superficie. Entonces, nos quedaría el punto de A coseno de 90. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que estamos haciendo el producto escalar del campo. La línea de campo va hacia arriba y el vector unitario es normal al envolvente. Forma 90 grados. Coseno de 90, 0. La superficie S2, le he llamado a la superficie S2 la tapadera superior. El vector unitario, decíamos, de una superficie debe ser hacia afuera de la superficie, porque estamos trabajando en una superficie cerrada, que está compuesta por tres segmentos. Entonces, dos tapaderas y el envolvente. En esta tapadera que le hemos llamado S2, vean que el vector unitario y el campo son paralelos. Si son paralelos, el ángulo entre ellos es 0 grados. Coseno de 0, 1. Entonces vean que ahí el producto escalar no se hace 0. Muy bien, vamos a la tercera. La superficie 3 es la tapadera inferior del cilindro, que está dentro del conductor. ¿Ah?
Entonces, ¿cuánto es el campo dentro de un conductor? 0. Si no hay campo, no hay flujo. Entonces, el E en el interior, ¿verdad? Es 0. Entonces, de estas tres superficies, S1 nos da 0, S3 nos da 0, solo nos queda el integral abierto en la tapadera superior, que le hemos llamado S2. Entonces sería igual al hacer el producto escalar nos queda el producto de las magnitudes porque el seno de 0 es 1. Ahora la pregunta es, bueno, este es un integral abierto. Ya tengo el producto de las magnitudes. ¿Puedo sacar la magnitud del campo? Sí. ¿Cómo lo justificamos? Porque en la tapadera superior, en todos los puntos que forman la tapadera superior, la magnitud del campo, ¿verdad? Que ahí ya tenemos la magnitud. La magnitud del campo es constante. Entonces, puede salir del integral. Y nos queda el integral del área diferencial del área 2. Entonces, sería E por A2. ¿Quién es A2? Es la magnitud del área de la tapadera superior. Complementemos el segundo miembro de la ecuación de Gauss. Dice el integral, donde a ese integral le llamamos flujo eléctrico. El flujo eléctrico a través de una superficie encerrada es igual a la carga neta encerrada. De ahí imaginémonos lo siguiente: encerrada, ¿por qué? Por la superficie gaussiana. ¿Cuál es la carga encerrada? Si nosotros ponemos un observador viendo hacia abajo, ¿qué vería? Vería acá un disco de una superficie igual a la superficie de la tapadera superior, pero que en ese disco hay una densidad de carga superficial. Entonces la carga encerrada entre epsilon sub 0 es igual a la densidad superficial de carga por el área. ¿Cuál sería? El área de una de las tapaderas. Las dos tapaderas tienen el mismo área. Entre epsilon sub 0. Nos queda entonces de que el campo en la superficie de todo conductor cargado es igual a la densidad de carga superficial entre epsilon sub 0. Entonces, generalicemos.
Entonces vean, quiere decir que en el campo eléctrico, en todos los conductores cargados, en su superficie, es un vector normal a la superficie. ¿Y qué valor tiene en los puntos cercanos a esa superficie? La densidad de carga superficial. La densidad de carga superficial, ¿a qué es igual? Es igual a la carga total que está depositada en la superficie entre el área de ese cuerpo. Entonces, nos daría Coulomb metro cuadrado, la unidad. Donde esta área sería el área total de el conductor. Bien, entonces, otro principio, ¿verdad? El campo eléctrico en un conductor cargado tiene una dirección normal a la superficie. Preguntémonos por qué debe ser normal. Matemáticamente ya lo vemos, ¿verdad? Pero ¿por qué debe ser normal? Normal a la superficie. ¿Por qué el campo debe tener una dirección normal a la superficie? Entonces, imaginémonos, para demostrar esto, imaginémonos que tiene una dirección que no es normal. Vean, este vector tiene dos componentes. Una componente tangencial y una componente normal. Entonces, la componente tangencial, como en la superficie suponemos que hay carga, quiere decir que si esto llegara a suceder, la componente tangencial haría una fuerza sobre las cargas que están en la superficie. Y ya no estaríamos en una situación electrostática. La carga tendría que moverse, porque tendría aplicada la componente del campo en dirección tangencial. Eso, claro, no sucede. Cuando decimos un cuerpo, un conductor está en equilibrio electrostático, equilibrio es que las cargas están en reposo, no se mueven. En esa situación se da que el campo debe ser normal, ¿verdad? Debe ser normal, porque si no, las cargas se mueven. Bueno, entonces vean, hemos hablado sobre los conductores, el comportamiento de los conductores, hemos combinado esa explicación con la ley de Gauss y nos permite obtener tres conclusiones que vamos a utilizar y vamos a recordar en las demás aplicaciones. Primero, en un conductor la carga se deposita en la superficie. ¿Cómo debe estar ese conductor? En condiciones electrostáticas, y dice que la carga en reposo. Es lógico que alguien puede estar pensando, bueno, y cuando se cargó la carga tuvo que moverse. Correcto. Los electrones tuvieron que desplazarse de un cuerpo a otro. Pero a ese tiempo, que es un tiempo muy corto, se le llama transitorio, donde la carga está en movimiento y está pasando de un cuerpo a otro. Por cualquier método de carga, donde se logre pasar electrones de un cuerpo a otro,
Diríamos, necesita un tiempo muy corto. Después de ese tiempo viene la condición electrostática. Todas las cargas se van a la superficie porque son de igual signo y se repelen, y lo más que se pueden alejar es irse a la superficie. Muy bien, ahí esa es la situación que nos interesa, en condiciones electrostáticas, ¿verdad? Entonces, acá no habría equilibrio electrostático. Pero aquí ya estamos hablando del equilibrio electrostático. Entonces, siempre que representemos un campo debido a un conductor cargado, las líneas, independientemente de cuál es la forma del material conductor, las líneas deben salir en forma normal de la superficie del conductor. Eso es lo que debemos de respetar. Bien, ahora vamos a pasar a resolver algunos problemas como aplicación de la ley de Gauss. Esto me va a permitir decirles a ustedes cómo aplicar la ley de Gauss en una forma secuencial, lógica y segura. Primero, vamos a determinar el campo eléctrico de una varilla muy larga cargada. Suponga que tenemos la línea, que es muy larga, pero estamos dibujando un segmento. Y vamos ahora a aplicar la ley de Gauss. Muy bien, veamos la secuencia lógica de cómo debemos de explicar la ley de Gauss. Cuando nosotros tenemos un cuerpo cargado, en este caso es una distribución lineal, quiere decir que la carga está distribuida en torno a la longitud, por lo tanto la densidad de carga lineal es igual a la carga total de la varilla entre la longitud de la varilla. Bien, entonces tenemos de que la densidad de carga es igual a la carga entre la longitud, porque la distribución es lineal. Ahora, si nosotros quisiéramos o queremos calcular el campo eléctrico debido a esa varilla, lo primero que debemos de preguntarnos es lo siguiente: ¿cuál es aquella superficie que me puedo imaginar para encerrar o toda o parte de la distribución de carga? Si lo que busco es que haya simetría entre la superficie y las líneas de campo. Entonces, ayudándonos, dibujemos una línea de campo eléctrico. Vean el campo eléctrico en una varilla radial. ¿Por qué? Si nosotros ponemos un observador acá, ¿qué es lo que vería? El corte de la varilla
y las líneas de campo radiales. Entonces, para varillas, para alambres, la superficie gaussiana indicada es un cilindro. ¿Por qué? Bueno, como las líneas son radiales, imaginen que la superficie gaussiana sea esta. Las líneas radiales van a salir radiales de la superficie y el vector unitario en la superficie envolvente del cilindro van a ser paralelos. El vector unitario asignado a cualquier diferencial de la envolvente va a ser paralelo a el vector campo. Entonces, decido de que voy a encerrar parte, voy a encerrar una longitud L de la varilla en una superficie gaussiana llamada cilindro. Sabemos que el cilindro está compuesto por un envolvente y dos tapaderas. Pongámosle nombre a esa superficie. Llamémosle que el envolvente es S1 y la tapadera superior es S2 y que la tapadera inferior es S3. Asignemos los vectores unitarios. Vean, hemos dicho vectores unitarios saliendo de la superficie cerrada. Al ver ese diagrama, ustedes pueden darse cuenta ya de que si observamos el ángulo que forman los vectores unitarios con la línea de campo que hemos dibujado, que es radial, vemos que las tapaderas, los vectores unitarios asignados a las dos tapaderas, están formando 90 grados. Coseno de 90, 0. Por lo tanto, no habrá flujo en esas tres tapaderas. Entonces tendríamos que, para ser más explícitos, punto el área 1, que es la superficie. Vean, el vector unitario asignado al envolvente es normal. El campo que sale de la carga lineal de la línea es normal, es radial. Por lo tanto, es normal a un diferencial de área en la superficie. Entonces tendríamos que el ángulo entre ellos es 0 grados. En la superficie 2, ¿cuál es la superficie S2? Es la tapadera superior. ¿Qué ángulo forma el campo con el vector unitario 2? Forman 90 grados. Vea, vector unitario y campo, 90 grados. Coseno de 90, 0. Y en el área 3, el producto escalar del campo por el área 3, ¿cuál es el área 3? La tapadera inferior. El campo, vean, tiene esta dirección y el vector unitario saliendo de la tapadera forma 90 grados. Coseno de 90, 0. Muy bien. Entonces, la ley de Gauss, aplicada sobre un cilindro que le hemos llamado la superficie gaussiana,
solamente hay flujo sobre la superficie 1. ¿Y cuál es la superficie 1? La envolvente. Entonces, el integral cerrado es equivalente al integral abierto de A1. Puede salir la magnitud del campo. Vean que hicimos el producto escalar. Revisemos si puede salir. En todos los puntos del envolvente que están a una misma distancia R de la línea cargada, el módulo del campo es igual, porque está a la misma distancia. No así el vector campo, porque es radial, entonces el vector radial va cambiando su dirección. Pero aquí en la fórmula, después de hacer el producto escalar, tenemos la magnitud del campo. Puede salir entonces. Y nos queda el integral sobre S1 E por A1. ¿A qué es igual? A la carga encerrada. ¿Por quién? Por la superficie imaginaria que le llamamos superficie gaussiana. Es una superficie hipotética, imaginaria, virtual. Todas aquellas palabras que no nos den idea de que no existe, sino que estamos aplicando un artificio que Gauss se lo inventó como matemático, ¿verdad? Entonces, la carga encerrada sería un segmento, la carga que está contenida en un segmento de varilla de longitud L. Entonces, ¿cómo puedo poner la carga encerrada en función de la densidad? Sería la densidad lineal por la longitud. Entonces tenemos que por A1 es igual a la carga encerrada entre X y lo sub 0. Encerrada por la superficie gaussiana. Esta área, vean, se refiere a el área del envolvente del cilindro. La magnitud del campo, entonces, sustituyamos el área. El área del envolvente, ¿qué sería igual? Al área de un rectángulo. ¿Cuáles serían los lados del rectángulo? 2pi por r, que es la longitud del círculo, por la altura, que es L. Entonces sería 2pi por r, que sería el radio del cilindro, por L. Entonces, observen, desaparece el L. La ley de Gauss nos permite determinar la magnitud del campo eléctrico de una distribución de carga. ¿Y la dirección? ¿De dónde obtenemos la dirección? Si sabemos que el campo eléctrico es un vector. Bien, como la exigencia para aplicar Gauss es que exista simetría,
Pues entonces de esa simetría nosotros deducimos, observando el diagrama, la dirección. Entonces pongamos el campo eléctrico vector. Y ahí tenemos el campo eléctrico vector. El campo le estamos dando la dirección radial. ¿A quién? A la varilla. Entonces, esa sería la expresión del campo eléctrico de una varilla aplicando la ley de Gauss. Vamos ahora a determinar el campo eléctrico de una esfera conductora cargada. Entonces tenemos una esfera y por comodidad, pues decimos la esfera está cargada. Tiene un déficit de electrones. Por lo tanto, prevalece la carga positiva. Y sabemos de antemano que, por lo hablado al inicio de esta clase, de que en los conductores la carga se deposita en la superficie. ¿Vean? Ya lo consideramos un hecho en nuestro análisis. La carga se deposita en los conductores en la superficie. Muy bien, determinemos el campo Esta esfera es una esfera sólida que tiene un radio R mayúscula. Bien, primer paso para aplicar Gauss. La pregunta es, tengo la distribución de carga, tengo la geometría de la distribución de carga. Y la pregunta es, ¿cuál debe ser la superficie gaussiana con que debo encerrar esa carga? Vean ahora toda la carga, todo el cuerpo cargado, para que exista simetría. Ah, fácil. Si es esfera, pues otra esfera. Vean que las esferas, pues ahí hay facilidad. Entonces vamos a calcular el campo en la región interior a la esfera. Para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tirar una superficie gaussiana en el interior, donde queremos calcular el campo, allí vamos a tirar la superficie gaussiana. En esa región es que queremos conocer el campo eléctrico. Entonces vamos a ponerle un radio R minúsculo. Y tenemos una esfera concéntrica al cuerpo que contiene la carga. Muy bien.
R de la superficie gaussiana es menor que el radio de la esfera que contiene la carga. Muy bien, ya establecemos, al inicio de la clase, establecimos de que la carga en los conductores se deposita en la superficie. Y vean que la esfera es una esfera conductora, cargada. Por lo tanto, la carga se deposita en la superficie. Si la superficie gaussiana es menor que el radio de la esfera, quiere decir que la superficie gaussiana está en el interior de la esfera. ¿Cuánto es la carga encerrada? Cero. ¿Por qué? Porque en los conductores la carga se deposita en la superficie. Ve que estamos aplicando el principio, ¿ya? Y nos queda que la expresión del flujo es igual a cero. Si nosotros nos preguntamos, ¿qué será cero acá? Para justificar que este miembro de la ecuación es igual a esto. El diferencial de área no puede ser cero. ¿Por qué? Porque los diferenciales espaciales de área, volumen, longitud existen, independientemente si están afectados por una magnitud física. Por lo tanto, no podemos decir de que el diferencial de área es cero. ¿A quién le corresponde el cero? Al campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico interior es cero. En los conductores cargados. Ejemplo, tenemos una esfera cargada. Ahora, ¿qué sucede con el campo? Si nosotros analizamos una región exterior donde el radio de la superficie gaussiana va a ser mayor al radio de la esfera. Entonces, ¿dónde dibujamos la superficie gaussiana? En la región donde queremos calcular campo. Estamos señalando en una región exterior. Entonces, el R ahora va a ser un R mayor que R mayor. ¿Y qué sucede con la ley de Gauss? Aplicado para ese radio. Ahora sí hay carga encerrada. ¿Cuál es la carga encerrada? Bueno, siempre que hablemos de conductores cargados, debemos estar claros que la densidad es densidad superficial, porque ya hemos demostrado que en los conductores la carga se deposita en la superficie, no en el volumen. Entonces, diríamos que la carga encerrada es igual a la densidad superficial, porque vean, esta esfera que representa este círculo encierra a todo el conductor. Entonces la carga encerrada es la carga que el conductor contiene, la carga total. ¿A qué es igual? A la densidad superficial por el área del cuerpo.
¿Y cuál es el área del cuerpo? El área de una esfera, la superficie. Cuatro pi r cuadrado. Aquí debemos tener el cuidado. Sí que estamos calculando la carga encerrada. Entonces, ¿cuál radio debo tomar? ¿El radio de la esfera que contiene la carga o el radio de la superficie gaussiana? El radio donde está depositada la carga. Está en la superficie de la esfera sólida. Muy bien. Al hacer el producto punto, resulta de que una línea de campo es colineal en un diferencial de superficie con el vector unitario normal a la superficie. Entonces vean que están formando en todo punto de esa superficie gaussiana el vector unitario se lo asignamos a la superficie gaussiana. Entonces están formando 0 grados. El producto de las magnitudes por el coseno de 0, 1, el campo en todos los puntos. Bueno, hagamos un paso a paso. Si nos preguntamos, ¿podrá salir la magnitud del campo fuera de la integral? Sí puede, toda vez que el campo sea constante. ¿En qué caso no podría salir si tendríamos que integrar? Cuando el diferencial espacial involucre una variable con respecto al cual varía el campo. Pero en este caso, vean, otra forma de dilucidar esto es cómo es el campo eléctrico, magnitud del campo en los puntos de la superficie gaussiana, está a un mismo radio. Por lo tanto, la magnitud es constante. Lo que no es constante es el vector. Entonces puede salir. Entonces aquí me va a dar que el producto temporal, pero ¿a qué área se refiere? ¿Verdad? Fíjense que todo el miembro izquierdo, que es el integral de Gauss, se refiere a la superficie gaussiana. Entonces, ¿a qué área se refiere? Al área de la superficie gaussiana. ¿Vean? Entonces, esta es la superficie gaussiana. ¿A qué es igual el área de una esfera? Vamos a despejar el campo. Magnitud. El área pasa dividiendo, y aquí es igual el área de la superficie gaussiana. Sería 4pi r cuadrado. Vea, estoy considerando el r de la superficie gaussiana por epsilon sub 0. Se me elimina el 4pi. Y ahí tenemos el campo de una esfera conductora.
Una costumbre es ya llegando al valor de puesto, pues entonces poner sigma y r cuadrado en función de la carga. ¿Qué faltaría acá? Esta es la expresión final, pero vean, es una función, el campo varía en función de r. La magnitud del campo varía en función de r, y de r al cuadrado. Entonces, vean, se comporta como una carga puntual. Pero, ¿qué faltaría aquí arriba para que fuera el Q? 4pi, r cuadrado por sigma es Q. Entonces me queda 4pi epsilon sub 0 abajo. Pongámoslo de esa forma. Área de quién? Del cuerpo cargado por la densidad Q. El inverso de 4pi epsilon sub 0 no es más que la constante de Weierstrass. Esa esfera entonces está comportando como una carga puntual para un radio mayor que R. Y hemos calculado el campo para la región exterior al cuerpo. Hemos calculado el campo en el interior, es cero. ¿Por qué? Porque es conductor. Esa conclusión podría ser inmediata, ¿verdad? El campo eléctrico en el interior de un conductor. Bueno, entonces, ¿cuál es el procedimiento para aplicar Gauss? Teniendo la distribución de carga, nos preguntamos cuál debe ser, qué forma debe tener una superficie gaussiana para que al encerrar una porción o el cuerpo total cargado, exista simetría entre el vector unitario de la superficie gaussiana y el vector campo, las líneas de campo. Tomamos una línea del campo como referencia para hacer esa comparación de simetría. ¿Qué nos da la ley de Gauss como resultado después de aplicarla? Nos da el módulo del campo eléctrico. Observen que no hemos calculado direcciones, solamente el módulo. ¿Y de dónde sale la dirección? De observar la simetría. Observen ustedes que los integrales son sumamente sencillos, son inmediatos. Entonces alguien diría, bueno, me gusta la ley de Gauss. ¿Por qué? Porque es bien fácil, matemáticamente. Y todos los problemas los voy a resolver por Gauss. ¿Será eso posible? No. ¿Por qué? Porque hay una exigencia. ¿Cuál es la exigencia? De la simetría entre el vector unitario de área y la línea de campo. Si eso se cumple, ya sea en una superficie cerrada única o una superficie compuesta cerrada como el cilindro, si hay simetría en los tres segmentos, las dos tapaderas y el envolvente en el cilindro, tal como lo vimos, pues entonces hay simetría. Entonces podemos proceder a aplicar Gauss y un problema que puede resultar complejo se vuelve sumamente sencillo. Esto quiere decir que cuando nosotros nos planteemos un problema para resolver, pues debemos de primero hacer la pregunta, ¿puedo resolver por Gauss? Y evaluar la condición de simetría. Si cumple la condición de simetría, esa superficie gaussiana nos va a servir para resolver. Si no lo cumple, ¿se puede resolver el problema? Sí, pero por medio de integración. ¿Cuál sería? Para terminar, les planteo lo siguiente. Imagínense que en la enunciado hay un problema donde dice, miren, tenemos un segmento de varilla cargado. No nos dice una varilla o un alambre muy largo, un segmento de varilla. Nos dan las dimensiones del acotamiento. Entonces aquí es finito. Por lo tanto,
¿Por qué no podemos resolver por Gauss? Porque no podemos dar por hecho de que en los terminales de esa varilla cargada, la deformación que tiene el campo, por ser un corto del cuerpo, no va a influir sobre el área donde estemos calculando. Entonces ahí, vean ustedes que nos dice, no, esto tengo que resolverlo por integración. Tomando un diferencial de campo, formándome la expresión del integral y después resolver. Pero si hay simetría, vean que en dos pasos. Y vean ustedes qué pasa. Es por A. ¿Verdad? ¿Qué dificultad matemática? No hay ninguna. Solamente debemos saber el concepto. Para terminar, decirles de que en la ecuación de Gauss, este flujo eléctrico, el integral, y que este integral se refiere al integral sobre la superficie gaussiana, este diferencial de área de la superficie gaussiana. Mientras acá, vean que nosotros para encontrar la carga hemos tomado el radio del cuerpo sólido donde está la carga. ¿Por qué? Porque la carga encerrada está en la superficie de ese cuerpo, de esa esfera de radio R. Bien, espero que hayan entendido la ley de Gauss, que es de practicarla, y les agradezco su atención. Terminamos en este momento la clase. Ahora pasamos a ver si hay alguna duda, comentario o pregunta.